Vamos a empezar con una serie de enseñanzas. Vamos a partir de esta clase que tiene que ver con la membresía dentro de la Iglesia Metodista Libre, y de aquí vamos a ir partiendo para ver algunos temas importantes, principalmente de lo que como iglesia creemos. Entonces vamos a partir de esta enseñanza. La enseñanza se llama Yo soy de aquí. Entonces vamos a partir de esto y comenzamos con esta pregunta: ¿por qué hacerme miembro? En este caso de la iglesia. ¿Por qué es importante hacernos miembros de una iglesia? Hoy en día hay muchos que no le toman importancia a este punto, ¿no? Hablando de la iglesia, dicen: no, yo soy miembro de Cristo, o yo soy miembro del reino de Dios. Y es verdad, somos miembros de Jesucristo, del reino de Dios, pero ¿cuál es la razón de ser? O la importancia de ser parte de una congregación local. Porque si hay infinidad de iglesias, cada una tiene su propio nombre, su propio estilo, ¿por qué es importante ser miembros de una iglesia? ¿Por qué hacerme miembro? Entonces, partiendo de esto, vemos que en primer lugar, ser miembro de una iglesia es, como dice ahí, saludable. Es como en la familia, ¿verdad? Una persona que anda sin familia a la buena de Dios, pues qué desastre hay en su vida, ¿no? Pero cuando una persona se desarrolla en una familia, su carácter, su temperamento, su toma de decisiones es muy diferente a alguien que anda, como luego dice el libro, insoberano, ¿no? Que anda en la calle viviendo abajo del puente sin responsabilidad de nada, ni le va ni le viene. Bueno, en el caso del ser miembro, pues es saludable porque nos ayuda en todas las áreas de nuestra vida. A través de ser miembros es saludable porque nos animamos los unos a los otros. Y esta es una parte muy importante, el animarnos los unos a los otros. Siempre en el plan del Señor, el ser parte de una iglesia o el ser parte de la iglesia no solo tiene el propósito de reunirnos para cantar alabanzas o para orar o para escuchar el mensaje de la palabra solamente. Tiene el objetivo de animarnos los unos a los otros, de estimularnos a las buenas obras, de animarnos a vivir en santidad. Y de alguna manera ustedes recordarán que la Biblia, principalmente las cartas, nos habla una y otra vez de esa famosa expresión de unos a otros, y son varias características, ¿no? De unos a otros. Entonces es saludable porque nos animamos, pero también es saludable porque nos ayudamos los unos a los otros. Entonces, de alguna manera, ser miembro de la iglesia tiene un alcance bastante amplio. He ahí la importancia. Hay muchas personas en la época actual que se rehúsan a ser miembros. No quieren ser miembros de una iglesia. Quieren ir a una iglesia, pero sin comprometerse con la iglesia. Que dice: si no me siento a gusto, para la semana que entra me voy a otro lugar. Y resulta que no hace raíz en ninguna parte. Hay un artículo que me llamó la atención que precisamente habla de esa tendencia actual, que lo vemos reflejado en los adolescentes, pero que el fenómeno se está viendo muy palpable en el ámbito espiritual. Adolescentes que rehúsan madurar, no quieren madurar. O sea, si ustedes se fijan, se van a encontrar con adolescentes que ya tienen 17, 18 años de edad y quieren seguir conviviendo con los niños de 13, 14 años. No quieren convivir con los de su edad,
o con mayores que ellos, no, quieren estar en ese ambiente. ¿Por qué? Porque tienen miedo a lo que viene más adelante. Se rehúsan a madurar, se rehúsan a crecer. Espiritualmente está pasando el mismo fenómeno. Cristianos que no quieren crecer, cristianos que no se quieren comprometer. Entonces, partiendo de eso, nos damos cuenta que ser miembro de una iglesia, aparte de que es saludable, es bíblico. Y vamos a ver esta porción de la palabra, Hechos 1:12 hasta Hechos 2, versículo 4. Tómense un momento para leer esta porción. Estás grabando la clase, ¿verdad? Sí. Y le podemos poner una pausa ahí. No tengo pausa, pero No hay pausa. lo voy a parar y lo... No, vamos a leerlo. Voy a leerlo, dado que se está grabando la clase, y luego después vamos a hacer unas reflexiones ahí. O leemos un versículo cada quien, nada más lo leen fuerte para que se alcance a escuchar acá en la máquina. El versículo 12 de Hechos 1 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Karen? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a José, llamado Bersebas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. el 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo,
y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. De alguna manera, a través de esta narración del libro de los Hechos, vemos algunas cosas interesantes. Si se fijan, comienza hablando acerca de los apóstoles o los discípulos de Jesús y los menciona por nombre. Luego habla de un grupo mayor de 120. Luego habla de Judas, que fue el que entregó a Jesús, y de 2 personas que eran los candidatos para tomar el lugar de Judas, y se eligió a uno de ellos. Y habla del derramamiento del Espíritu Santo cuando estaban todos congregados juntos. Cada una de estas características nos describe algo interesante, que cada persona en el origen de la iglesia cristiana tenía su lugar, de tal manera que se conocían por nombre, de tal manera que de alguna forma esto implicaba que ellos, los que seguían a Jesús, aún después de que Jesús ya no estaba entre ellos físicamente, siguieron manteniendo una comunidad de fe. Entonces, aunque en esa época no se le llamaba que eran miembros de una iglesia, ni siquiera se consideraba como una iglesia en sí, el término se empezó a usar posteriormente a esa época, ya se describe a un grupo de creyentes con un mismo propósito: servir a Dios, pero al mismo tiempo hacer esto que vemos aquí, a grado de que se animaban los unos a los otros, pero también se ayudaban los unos a los otros para que la obra siguiera adelante. Otra porción de la palabra, 1 Corintios 12:24. Vamos a leer el 24 y el 25. A ver, Karen, léelo, por favor. Porque los que los otros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. El siguiente versículo. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Observen cómo el apóstol Pablo habla de que es Dios quien ordenó el cuerpo. En este caso se refiere a la iglesia. Es Dios quien dio esa orden, es Dios quien le dio esa forma, y utiliza la figura del cuerpo humano. Pero hay una expresión en el versículo 25 que llama profundamente la atención, que nos dice claramente: sino que los miembros, ¿qué dice? Pero ¿quiénes se deben de preocupar? ¿Qué término utiliza ahí el versículo? Todos se preocupen los unos por los otros. ¿Se dan cuenta cómo ser miembro de alguna manera habla de la importancia de esto? Aparte de que es saludable, resulta que es bíblico. Es algo que Dios estaba ordenando, Dios así lo preparó de antemano. Ahora veamos ese pasaje, Hechos 2, 38 al 47. Y Eduardo, lo lees, por favor. Que es un pasaje ya más conocido. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo:
sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Observen el verso 41 y el verso 42. Fíjense lo que dice la Escritura. Los que recibieron su palabra, ¿qué dice? Fueron bautizados. ¿Y qué? Y se Y añadieron. se añadieron. Y habla de una cantidad de personas. ¿Se da cuenta cómo comienza con 12? Y luego se va a 120. Y ahora habla de una multitud más grande, pero aquí lo importante no es el número que se va añadiendo. Lo importante es que se añadieron. Fíjate bien, se arrepintieron, se bautizaron, y luego ¿qué hicieron? Se añadieron. A esto es a lo que nos referimos con ser miembros. No se trata solo de congregarnos en una iglesia, se trata de ser miembros de la iglesia. Se trata de ser parte de esa iglesia como en una familia. Entonces, la importancia de esto, aparte de que es bíblico, ¿por qué Dios lo ha preparado? Porque Dios sabe que el ser humano necesita ese tipo de apoyo. Así como el ser humano necesita una familia para desarrollarse físicamente, emocionalmente, intelectualmente, resulta que espiritualmente también necesitamos ser parte de una familia. Entonces, el verso 42 dice: y perseveraban, ¿quiénes? Los que se añadieron, los que se arrepintieron y se bautizaron y se añadieron. Y perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles, o en lo que ellos estaban transmitiendo. Y bien sabemos que lo que ellos transmitían era el mensaje de Jesucristo. Dios te bendiga. Era el mensaje que Cristo les había transmitido a la vez. Entonces, ¿entienden la importancia de la pregunta? ¿Por qué hacerme miembro? Tengo una pregunta que hacer. ¿Cuándo la iglesia considera a una persona como miembro? Ahorita vamos a entrar a esa parte. Espérame tantito. Entonces, he ahí la importancia de entender esto. Ahora, llegamos a esta parte que es parte de lo que preguntas. La iglesia, en este caso la Iglesia Metodista Libre, manejamos 3 tipos de membresía. La primera de ellas, solo se consideramos miembros menores. ¿Quiénes son los miembros menores? Los niños y jóvenes menores ¿de qué edad? 16 años. De 16 años de edad. Y luego tenemos lo que llamamos nosotros los miembros en plena relación. Debe decir ahí relación. Los miembros en plena relación. Ese no lo considero, ¿no? Esa parte es un libro que no lo tenemos disponible en español. Luego lo buscamos. Ustedes que se mastican en inglés, pues lo van a poder leer. Aquí en esta parte es donde entran ya todos los mayores de 16 años que ha confesado a Cristo como su Salvador personal y ha sido, ¿qué dice? Bautizado. Toda persona que llevamos al bautismo, que ya entregó su corazón a Cristo y es bautizado y es mayor de 16 años, es miembro, se conoce como en plena relación de la iglesia. Ahora, aquí es una parte importante.
Porque a veces nos quedamos nada más con esto. Es que ya entregó su corazón a Cristo y ya se bautizó. ¿Y será todo? Hay una parte importante, dice, acepta las creencias y el gobierno de la iglesia. Por eso les dije al principio, los que estuvieron cuando recién comencé, con esta lección vamos a partir. Vamos a tener el arranque, como en el caso del mensaje, ¿no? Vamos a empezar a despegar y vamos a ir tratando diferentes temas. Porque los temas que vamos a estar tratando, vamos a estar tratando esta parte. Lo que como Iglesia Metodista Libre creemos. ¿Qué creemos, por ejemplo, sobre el Espíritu Santo? ¿Qué creemos sobre el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué creemos sobre otros temas? Algunos polémicos para algunos, otros no tanto. Bueno, vamos a tratar diferentes temas. Pero también vamos a hablar un poco acerca del gobierno de la iglesia, cómo es que la iglesia toma decisiones. Entonces, hasta aquí tenemos lo que es esa parte, pero hay una tercera cosa dentro de la membresía, en plena relación. Y esta parte dice que la persona acepta, voy a parar esto para que se vea un poquito mejor, perdón, experimenta la plenitud del Espíritu Santo con su purificación del corazón y capacitación, o si no, procura la plenitud de Dios en su vida. Aquí habla de un proceso de madurez, de un proceso de santificación. Entonces, ¿te fijas que todo parte de la confesión de Cristo como su Salvador? O sea, el arrepentimiento, y luego el siguiente paso es llegar al bautismo. Pero entra también la tercera cosa importante, que es el aceptar lo que como iglesia creemos. Y esta parte es fundamental. La experiencia personal del Espíritu Santo obrando en su vida. Entonces, vamos a ir avanzando en las próximas semanas con la ayuda del Señor en ir descubriendo ese baúl donde está saturado de enseñanza bíblica, donde veremos a través de la Biblia muchos de sus aspectos. Y nos iremos adentrando a ese terreno. Muy bien. Hay un tercer tipo de membresía. A esto le llamamos nosotros la membresía en preparación. ¿Quiénes son? Bueno, son los que requieren de un periodo para recibir instrucción adecuada y dar evidencia de la sinceridad y profundidad de sus convicciones. Normalmente a este periodo son los que se preparan antes de llegar al bautismo. Personas que vienen a la iglesia pero que no se han convertido todavía, están ahí en veremos, que sí soy, que no soy cristiano, que sí entrego mi vida a Cristo, que no le entrego, o que ya entregaron su vida a Cristo pero que están ahí luchando si se bautizan o no se bautizan. Hay personas que requieren un poco más de tiempo. Hay quienes toman decisiones inmediatas, como el que testificó el hermano Roberto en una de sus predicaciones cuando habló acerca de aquel hombre que llegó a pedir oración allá en la calle y entregó su corazón a Cristo y ahí mismo quiso ser bautizado inmediatamente. Hay quienes así quieren rápido ser bautizados, pero hay otros que la piensan más. ¿Qué dice ahí? Requieren de un periodo para recibir instrucción adecuada. A veces no es que no estén convencidos, a veces es que están confundidos por diferentes conceptos.
por ideas que les inculcaron desde niños o por ideas que les han inculcado otro tipo de personas. Es como a veces pastor, que hay personas que cuando aceptan a Cristo inmediatamente se ven cambios y otra como que tarda más en... Exactamente, a eso es lo que llevó a nosotros el periodo de preparación. Ya están en la iglesia, pero se requiere un poquito más de paciencia con ellos. ¿Sí me explico? Entonces, estos tres tipos de membresía es lo que se maneja en la iglesia. Cada uno de ellos son muy importantes en el reino de Dios. Más que términos, estamos hablando de personas. Entonces, partiendo de esto, vamos a ver otra parte muy importante. Ya entendimos la parte del por qué hacernos miembros de la iglesia y cuáles son los tipos de membresía. Ahora, vamos a ver ya propiamente la iglesia. ¿Dónde encaja nuestra iglesia? Porque hay infinidad de denominaciones, ¿verdad? Con sus nombres, colores, sabores. Bueno, ¿dónde encaja nuestra iglesia? Vamos a ver esta parte. ¿Qué cosa distingue al cristianismo de todas las otras religiones? A ver, lluvia de opiniones. Hay infinidad de religiones, pero ¿cuál es la diferencia entre las religiones que hay y el cristianismo propiamente? Cristo como la figura central. Cristo como la figura central. ¿Cuál es la diferencia de las demás religiones? Que se tiene una relación personal, se busca ¿Con quién? con Dios, No procuran lo mismo las otras religiones. no todos, no todos. Una cosa es Dios y otra cosa es los creen en Cristo, pues es el tema venido. La búsqueda, ellos buscan otra cosa y nosotros buscamos tener una comunión con Y que al final de cuentas no es importante la opinión de cada ser humano. Sí. Algunas otras se centran más en reglas, más religiosidad. Más religiosidad. No matamos, ¿Mande? no matamos. ¿No matamos? Alan. Bueno, hay unas que, por ejemplo, lo que yo he aprendido, por lo menos dentro de ya de nuestra iglesia, es más que nada, aquí tenemos más doctrina, aprendemos más de la palabra, a una, en este caso, poner un ejemplo, pues así no muy peculiar de la iglesia católica. Te hablan siempre de partes nomás conocen el sermón, únicamente del Nuevo Testamento, pues nunca entran a qué es el Antiguo. Siempre hacen el sermones dentro de los 4 evangelios de los Juan, Lucas. Entonces aquí vemos pasajes bíblicos en predicaciones del Antiguo y del Nuevo. Entonces una forma de aprender más y cómo discernir mejor la palabra, cómo guiarnos. Pero por lo menos es lo que yo he visto, ¿no? Que aquí aprendemos más en cuestiones bíblicas, ¿no? De alguna manera se alcanzan a ver que hay una inmensa diferencia entre cristianismo, sin hablar de denominación, lo que es cristianismo y lo que es religión o religiones. La diferencia es abismal. Bueno, ¿dónde encaja nuestra iglesia? Porque podríamos decir nosotros que nosotros somos cristianos. ¿En qué nos basamos para decir que somos cristianos? Porque nos reunimos los domingos en la mañana como las demás iglesias, porque cantamos alabanzas como otras iglesias. Hay que saber la razón de ser. Entonces, el cristianismo, fíjense bien,
es la única religión que ofrece una relación personal con Cristo Jesús. Es la única religión. No se asusten por el término religión. Se van a dar cuenta y vamos a ir aprendiendo a través de las semanas que religión en ese sentido no tiene nada de malo. Ha sido el enfoque negativo que le ha dado el ser humano, pero en su origen no es nada malo. Ahora vamos a ver que partiendo de esto, resulta que la gran diferencia es que como iglesia cristiana, el enfoque es tener una relación personal con Cristo Jesús. Eso predicamos, eso enseñamos, en eso nos enfocamos. Todo lo demás es secundario. La prioridad debe ser que cada miembro de la iglesia tenga una relación personal con Cristo Jesús. La Iglesia Metodista Libre es una iglesia que dice ahí, ¿alcanzan a ver? ¿Alcanzan a ver? Alegre con cultos Alegre avivados. con cultos avivados. Así debe de ser la iglesia. No una monotonía, no que parezca un funeral. ¿A mí me dice que parece más un funeral? Parece que no hay gozo en esa iglesia. Cuando el solo hecho de tener una relación personal con Cristo Jesús ya es motivo de grande alegría. Entonces, nosotros que estamos aprendiendo y que ahora estamos tratando el tema de lo que es la iglesia en sí, entendemos esta parte, tenemos cada quien poner nuestro grano de arena para que cada reunión de la iglesia sea alegre. A través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través del compañerismo el uno con el otro, a través de la alabanza, los cánticos de alabanza, a través de la predicación. Entonces, partiendo de esto, ¿dónde encaja nuestra iglesia? Bueno, nuestra iglesia es una iglesia que pretende fervientemente tener una relación personal con Cristo. Y que debemos esforzarnos cada quien en lograr que nuestra iglesia sea una iglesia con reuniones avivadas. No importa que estés en un grupo de 2 o 3 personas en una casa o estés en la reunión del domingo en la mañana en el templo. Donde quiera que estemos tenemos que procurar el gozo del Señor obrando en nuestras vidas, pero también en el ambiente que debe reinar en el resto de la congregación. La Iglesia Metodista Libre es una iglesia que dice ahí seria. Nos esforzamos para vivir vidas que agradan a Dios. En ese sentido seria, no en el sentido de que algunos malinterpretan de que debemos ser super santos entre comillas, y no te muevas, no pestañees, no sonrías porque cometes pecado. No, nada de eso. Se trata de que somos una iglesia en ese sentido madura, que desde la niñez en la iglesia, los que todavía no se deciden si se bautizan o no se bautizan, o los que ya se entregaron su corazón a Cristo, ya se bautizaron, están creciendo en la fe, todos nos esforcemos para vivir vidas que agradan a Dios. Entonces, cada vez que nos reunimos, aparte de buscar reuniones ayudadas, tenemos que procurar motivar a los demás a que su vida agrade a Dios.
Por eso la importancia que vimos al principio de que ser parte de una iglesia es saludable porque nos anima, pero también nos ayuda. ¿Cuántas veces nosotros mismos llegamos a una reunión X a la iglesia, sea domingo o entre semana, y traemos un problema grande y lo que queremos es más que reír, queremos llorar? Porque andamos saturados con una presión. Y llegamos a la reunión, y ya para cuando termina la reunión resulta que algo sucedió. El Espíritu Santo hizo algo tan maravilloso en nosotros que literalmente la tristeza, como dice la palabra, la convirtió en gozo. Esta mañana escuchaba una entrevista en una radio de la Ciudad de México con un abogado que tuvo la visión por una necesidad que tenía su papá de una deuda muy grande con un banco y que no tenía la manera el papá de pagar esa grande deuda. Él como abogado se dio a la tarea de empezar a buscar una negociación a favor de su padre con el banco y logró reducir una deuda muy grande a algo que su papá podía pagar. Y a raíz de la experiencia que él tuvo con su propia familia, él tuvo la visión y dijo, así como mi papá, hay infinidad de personas que tienen serios problemas financieros por grandes deudas. Entonces se le ocurrió abrir una empresa que ayuda a los que están súper endeudados. Y cuando lo entrevistaban, le dice, ¿y cuál es tu primer tarea? Lo primero que yo hago es, cuando una persona que está bien endeudada nos busca, lo primero que hago es, trato de sentarme con la persona y busco la manera de tranquilizarlo. Y conforme vamos estudiando el caso, vamos descubriendo que hay maneras de que él pueda salir de ese gran problema que tiene. Yo me quedé pensando en la perspectiva que este hombre maneja y está teniendo mucho éxito a nivel nacional. Me siento con la persona y lo primero que hago es trato de tranquilizarlo. Y cuando yo estaba evaluando lo que él estaba diciendo, en algo que no tiene nada que ver con el reino de Dios, tiene que ver con cosas seculares, resulta que espiritualmente esa es parte de la tarea de ser miembros de una iglesia. Todos tenemos problemas, pero ¿cuál es una parte importante? ¿Por qué ayudarnos? ¿Por qué Dios planeó así? Establecer una iglesia donde los creyentes en Cristo se reúnen. ¿Para qué? ¿Para solo cantar alabanzas? ¿Para qué? Para motivarnos. Si me permiten usar el término entre comillas, para tranquilizarnos. En el sentido de decir, tú tienes un gran problema, pero llegaste al lugar idóneo para salir de tu problema. La iglesia, mi hermano, mi hermana, va mucho más allá de lo que nosotros alcanzamos a comprender. No se trata de un lugar de reunión donde se junta un grupo de personas a cantar alabanza y a escuchar un sermón. Literalmente se trata de una comunidad de creyentes en Cristo que se ayudan mutuamente. ¿Para qué? Para que sus vidas agraden a Dios. Por algo dice el apóstol que aún llega el punto de decir, sopórtense los unos a los otros. Cada persona es distinta, cada quien tiene su carácter, ¿verdad?
Pero esa es esta parte importante. Entonces, la iglesia metodista libre es una iglesia misionera. ¿En qué sentido? En el sentido de que nos preocupan las personas perdidas. Pero no para quedarnos ahí solo preocupados. Ay, pobrecitos los que andan allá en el alcohol, pobrecitos los que andan allá en la zona roja, pobrecitos los que andan allá de malvivientes. No se trata de ese tipo de preocupación, se trata de una preocupación que actúa. Por eso la iglesia es una iglesia misionera, que debe de ir donde están los perdidos. Entonces, ¿dónde encaja nuestra iglesia? Bueno, resulta que la iglesia es una iglesia que toda reunión debe ser alegre, avivada, y cada quien debe poner su grano de arena para que eso suceda. Debe ser una iglesia seria, en el sentido de que nos esforzamos para motivarnos el uno al otro y que a la vez agrademos al Señor, pero también somos una iglesia que estamos enfocados en llevar el mensaje a los perdidos. Entonces, tenemos que Jesucristo es y debe ser siempre el enfoque de nuestra iglesia. Solo Cristo Jesús. Ahí debe estar centrado el enfoque de la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único Dios hombre. Este párrafo viene lo que llamamos nosotros el libro de disciplina. Es una ayuda que nos da a los pastores, a la iglesia en general, para entender algunos conceptos y para poder comprender la visión en ese sentido. Entonces, en este párrafo encontramos esto: Dios mismo se encarnó en la persona de Jesucristo para reconciliar a la humanidad con Dios. ¿Entendemos esta parte? Concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, Él reunió en sí la deidad de Dios y la humanidad del ser humano. Esto lo entendemos, ¿verdad? Perfectamente. Y luego llegamos a esta parte. Él, o sea, Jesucristo, vino para salvarnos. Por causa nuestra, el Hijo de Dios sufrió, fue crucificado, muerto y sepultado. Derramó su vida en sacrificio puro por nuestros pecados y transgresiones. Confesamos con gratitud que Él es nuestro Salvador, el único mediador perfecto entre Dios y nosotros. Ahora, si ustedes analizan, resulta que cada frase son prácticamente porciones de la palabra. No es que se le ocurrió a una persona, ay, qué bonito, vamos a poner este texto ahí. No, son extractos que hablan los evangelios y que hablan las epístolas, tanto del apóstol Pablo a través de Romanos como del autor del libro de los Hebreos. Adelante, hermanos, a través del libro de los Hebreos. Entonces, cuando lleguemos al tema, porque vamos a tratar el tema ampliamente sobre Jesucristo, el único Dios hombre, ahí veremos a fondo las porciones de la palabra que nos enseñan las cartas del apóstol Pablo y que nos enseñan los evangelios sobre el tema en particular. Ahorita es una introducción a lo que estamos por entrar. Vamos a ir entrando a través de esta serie de enseñanzas. En segundo lugar, ¿por qué Jesucristo es el enfoque de nuestra iglesia? Porque Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados
pero también resucitó. Por eso es que Cristo es el enfoque de la iglesia. Igual, en el párrafo del libro de disciplina dice, refiriéndose a este tema, Jesucristo fue levantado victoriosamente de entre los muertos. ¿Cuánto dicen amén a eso? Su cuerpo resucitado se hizo más glorioso sin el obstáculo de las ordinarias limitaciones humanas. ¿Recuerdan las horas posteriores a su resurrección? Cuando se apareció, inclusive cuando estaban encerrados en un lugar, el grupo de creyentes, y de pronto apareció dentro del cuarto, que cruzó prácticamente las paredes y ahí estaba. Y él mismo aclara que no era un espíritu. Agrado que le dijo a Tomás: ven, toca mis manos para que veas que yo mismo soy. Son de las cosas que vamos a ir viendo a través de las porciones de la palabra. Así ascendió al cielo. Allá está sentado como nuestro Señor ensalzado a la diestra de Dios Padre, donde intercede por nosotros hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo completa sujeción. Él volverá, en la segunda venida de Cristo, Él volverá a juzgar a todas las personas. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Igual que lo que vimos acá, extractos de porciones de la palabra. Y vamos a ir entrando en cada una de ellas con la Biblia. ¿Qué enseña la Biblia en particular? Entonces, ¿van captando por qué Jesucristo es el enfoque de la iglesia? Todo lo demás que no sea Jesucristo sale sobrando. El enfoque debe ser todo el tiempo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el único Dios hombre, porque Él murió y resucitó. Ahora llegamos a esta pregunta: ¿cómo sabemos lo que es verdadero? Porque hay infinidad de religiones y todas dicen que tienen la verdad. Todas pelean eso, ¿verdad? Los testigos de Jehová aseguran que ellos tienen la verdad. Los mormones aseguran que ellos tienen la verdad. El catolicismo romano que aseguran que ellos tienen la verdad. Entonces, ¿cómo sabemos lo que es verdadero? ¿Qué dice ahí? Encontramos la verdad en la Biblia. ¿Dónde encontramos la verdad? No en la opinión de los predicadores, no en la opinión de los líderes religiosos. La verdad solamente está revelada en la Biblia, no en la opinión de los seres humanos. Ahora, miremos lo que dice la Biblia. Mateo 24:35. Lean ese pasaje de la palabra con voz fuerte porque se está grabando. Bueno, por favor. Nomás no se hagan bolas. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Quién está hablando ahí? Salud. Jesús mismo, ¿verdad? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice Jesús. Ahora, ¿cómo sabemos lo que es verdadero? ¿Qué dice ahí?
por medio de la verdad en la Biblia. Mateo 24, 25, las palabras de Jesús jamás pasarán. ¿Qué significa esto? Que lo que Él habló cuando estaba aquí en la tierra sigue vigente el día de hoy. Y seguirá vigente dentro de 1000 años. Sus palabras nunca pasarán. Siguen teniendo la misma autoridad, siguen teniendo el mismo espíritu, la misma esencia, el mismo soplo divino. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pues dice, toda la escritura, esto es clave, inspirada por Dios. Lo que demuestra que la escritura o la palabra de Dios o la Biblia no nació en la mente del hombre, viene del mismo corazón de Dios. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Fíjense la expresión, usa bien la palabra de verdad. ¿Qué debemos hacer para usar bien la palabra de verdad? ¿Qué dijiste? Estudiarla. Debemos conocerla. Debemos estudiar la palabra de verdad para que podamos manejarla. ¿Qué dice? Correctamente. Por eso en la clase que vimos en la materia pasada, cuando hablábamos acerca de la homilética, hacía mucho énfasis en conocer bien lo que la palabra enseña, para que sea la palabra de Dios hablando y no nuestras ideas. Juan 5, 39 al 40. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Vean lo que dice Cristo Jesús: estudien las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Y habla de una actitud rebelde del ser humano, y no quieren venir a mí. Entonces, aquí es una parte clave. Nuestra vida, hablando de la vida espiritual, no viene de la Biblia. ¿De quién viene? De Cristo Jesús. Los escritores de la Biblia la escribieron para hablarnos de Él. Por eso, el único libro que debe reinar en la iglesia es la Biblia. Y vaya que la Biblia tiene mucho de dónde sacar maravilloso manjar, ¿verdad? Si vas a Proverbios, encuentras hermosas porciones de la palabra que nos deja profunda enseñanza. Si vas al libro del Éxodo, encuentras maravillosa porción de la palabra. O si vas al Evangelio de Juan, o a la carta de Judas, o a la carta de Santiago, a donde vayas en la Biblia son 66 libros.
Y cada uno de esos libros dan testimonio de Jesucristo. Entonces, entendiendo todo eso, vemos esta parte, la autoridad, las escrituras, la autoridad. La Biblia es la palabra de Dios escrita, inspirada únicamente por el Espíritu Santo. Da testimonio inequívoco de Jesucristo. ¿Quieres saber quién es Cristo? Vea la palabra. La palabra viva, que es Cristo Jesús, atestiguada por la iglesia primitiva, pero también por los concilios posteriores. Ahorita no se compliquen con la cuestión de concilios, luego vamos a ver, en el transcurso del desarrollo de las lecciones, vamos a ver lo de los concilios. Es el informe, en el caso de la palabra, es el informe fidedigno de la revelación de Dios, completamente verdadera en todas sus afirmaciones. Ha sido fielmente preservada. Luego hablaremos de cómo se ha preservado la Biblia a través de los años y su verdad demostrada en experiencias humanas. Entonces, veamos el siguiente párrafo. Las escrituras han venido a nosotros a través de autores humanos. ¿Recuerdan cuando vimos esa lección que inclusive hicieron hasta un trabajo ustedes? Que escribieron movidos por Dios en las lenguas y formas literarias de sus tiempos. Dios continúa por la iluminación del Espíritu Santo hablando por medio de esta palabra a cada generación y a cada cultura. Por eso dice la Biblia que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas, pero también habla de que nos recordará todas las cosas. La Biblia tiene autoridad sobre toda vida humana. ¿Aquí entran los ateos o no entran los ateos? Toda vida humana, nadie se escapa. Ella enseña la verdad acerca de Dios, enseña la verdad acerca de su creación, acerca de su pueblo Israel, acerca de su único Hijo Jesucristo, pero también acerca del destino de toda la humanidad. La Biblia también enseña el camino de salvación y la vida de fe. Lo que no se encuentra en la Biblia, fíjense bien, lo que no se encuentra en la Biblia ni puede ser probada por ella, no es requerido como un artículo de fe o necesario para la salvación. Si no está en la Biblia, ni te preocupes, porque luego hay quienes quieren meter ideas humanas, filosofías humanas al entorno de la iglesia. Pero si no está en la palabra, no estás obligado a hacer lo que las religiones o los hombres te quieran imponer. Nuestro deber es someternos a la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, viendo todo este contexto, y estamos tratando el tema de dónde encaja nuestra iglesia. Ustedes saben que la Iglesia Metodista General nace de un grupo de jóvenes en Inglaterra, y uno de ellos era Juan Wesley y su hermano Carlos Wesley en la Universidad de Oxford, pero no eran los únicos. Este grupo de jóvenes nunca tuvieron la intención de abrir una nueva iglesia. La intención de ellos solamente era entender lo que la Biblia enseña.
y se reunían en la misma universidad donde estudiaban para estudiar la Biblia. Ellos sí, número de cosas que más adelante lo vamos a ver ya con más calma, cómo se vienen dando las cosas. Bueno, dentro de este contexto, cuando ya nace la iglesia y todo eso, la Iglesia Metodista Libre, en este caso, se centra en unos, digamos, pilares principales de enseñanza. Sabemos que es la Biblia, la base, y Jesucristo es el centro. Pero hay unos pilares que nos ayudan a mantenernos en el centro, que es Jesucristo, y en la base, en ese sentido, bueno, que es la Biblia y Cristo Jesús. Esa guía es ese puente que nos ayuda a mantenernos ahí y a no salirnos de ahí. A esto se le llama el cuadrilátero de Wesley, porque eso es algo que él aprendió y lo fue transmitiendo de generación en generación. Nuestra teología, y entendiendo que teología toda persona la hace. ¿Sabían ustedes eso? Aún los no creyentes hacen teología. Teología viene de dos palabras en griego, que es teo, que habla de Dios, y logía, que habla de ¿cómo les puedo explicar? Una idea racional de Dios, o un estudio racional de Dios. Entonces, toda persona piensa en Dios, aún los ateos piensan en Dios. Para buscar sus propios conceptos, lo que ustedes quieran, para negar la existencia de Dios, pero todos hablan de Dios o todos piensan en Dios, quieran o no, es una tendencia natural del ser humano. Bueno, nuestra teología, como Iglesia Metodista Libre, fluye de la fuente de la Escritura. ¿Cuál es esa Escritura? ¿De dónde sale la fuente de la teología de nuestra iglesia? De la Biblia. Y los recursos de la enseñanza cristiana histórica. Sí, lo que el cristianismo ha aprendido a través de los años, a través de los siglos, lo que han hecho bien, pero también lo que han hecho mal, los aciertos y los fracasos. También nuestra teología, aparte de lo que es la Biblia, es bien importante entender los aspectos de la historia. No es nuestra base, pero nos ayuda a no cometer los mismos errores del pasado. Pero también entra la parte de la razón. Aquí es donde esta parte, mis hermanos, nos hace diferentes en grande medida a una secta. Luego vamos a hablar cuáles son las características de una secta. Pero una de las cosas importantes es que, de alguna manera, en una secta, llámese como se llame, no se le permite a los miembros de la secta razonar. Solo tienen que aceptar lo que sus líderes les enseñan. Y no pueden por ellos mismos razonar. Algunos inclusive hasta literal la pena de muerte si quieren ellos hacer cuestionamientos sobre lo que están aprendiendo. No pueden. Y lo que se dice es la verdad para él. Pero se las inculcan. ¿Mande? Y no pueden razonar. La Iglesia Metodista Libre, mi hermano, le da una gran importancia a la razón. Creemos que cada miembro de la iglesia tiene sus propios conceptos, sus propios pensamientos. Y como iglesia se da la oportunidad de que cada persona
exprese su opinión, manifieste sus conceptos. Pero también entra la parte de la experiencia. A esto le llamaba Wesley el cuadrilátero. Los 4 pilares que ayudan a la iglesia a mantenerse primero en la base que es Cristo Jesús y a mantenerse en la palabra de Dios que es la Biblia y no salirnos de eso, porque es muy fácil que el ser humano se salga de esa base. Es muy fácil. Que se haga a un lado el nombre de Cristo y se le dé importancia a otras cosas. Que se haga a un lado la Biblia y se le dé importancia a otras cosas. Un sencillo ejemplo. Es bien sabido que en los últimos tiempos hay una carencia a nivel general en el cristianismo, en el sentido de que la gran mayoría de los cristianos realmente no escudriñan la Biblia. ¿Saben qué hacen? Dependen de los mensajes del internet. ¿Se han fijado? Hay personas que se pasan horas en el mensaje de internet, en YouTube ahí. Pero la Biblia no la escudriña. Sin darse cuenta, se salieron de la base principal que Cristo enseñó desde un origen. Entonces, este cuadrilátero que nos enseña Wesley, o esos 4 pilares, nos ayudan como iglesia a mantenernos en la base. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y en la Biblia como palabra inspirada por Dios. Y no salirnos de esa senda, de ese camino. Por ejemplo, en el cuadrilátero wesleyano es una descripción de los métodos teológicos usados por Juan Wesley. Hay 4 elementos que aparecen en su método tal como se bosqueja abajo. Primero, las escrituras. ¿Cuáles? Los 66 libros que encontramos en la Biblia, que es la colección de libros sagrados que es la Biblia. La tradición, y aquí no malinterpreten porque no tiene nada que ver con los conceptos a veces mezquinos de algunos que manejan el tradicionalismo. Aquí tiene que ver con la enseñanza histórica de la iglesia, lo que enseñaron los apóstoles. ¿Recuerdan en el caso de los cristianos que dice que perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de los apóstoles. Entonces, para Juan Wesley era bien importante, mi hermano, mantenerse en la Biblia y aprender de las enseñanzas de la iglesia primitiva. A eso es lo que le llamaba la tradición. No en el sentido negativo de cosas que se hacen de manera tradicional, sino a la enseñanza esencial que daban los primeros cristianos después de que Cristo ascendió al cielo. ¿Qué es lo que ellos enseñaban? ¿Qué es lo que ellos practicaban? En tercer lugar, la razón. La libertad que nos da Dios a cada ser humano de poder razonar. De hecho, dice la Biblia que inclusive debemos cantar. Fíjate bien, cantar
con inteligencia. ¿Quiere decir que nada más los inteligentes van a cantar? No se refiere a eso. Se refiere a que aún en los cantos debemos de meditarlos. Luego resulta que no sabemos ni lo que estamos cantando, ¿verdad? Está bien bonita la música, bien sabrosa, y la letra bien, gracias, ¿no? Que no sabemos ni qué ondas. ¿Se han fijado las personas que por todo dicen amén? Y ni siquiera se percatan de el por qué lo dicen. Está como la ancianita que siempre que se quedaba dormido cuando el pastor predicaba. Y una ocasión se enfadó el pastor y se para frente a ella y dice: y todos los que se duermen en el culto se van a ir al infierno. Y habló bien fuerte y se le despertó la viejita. ¡Amén! A veces el ser humano sí está, no razona. Y para Juan Novelli era bien importante, mi hermano, el que cada miembro de la iglesia aprendiera a razonar, a no quedarse solo con lo que el predicador enseña, sino a evaluar. A ver, el pastor Joel predicó sobre esto, pero yo quiero ver en la Biblia ¿qué me enseña la palabra? Lo que el pastor predicó el domingo, ¿está en la Biblia realmente? ¿Lo enseñaban en la iglesia primitiva? Y el ser humano evaluando. No para tomar una actitud de rebeldía, sino para poder crecer en la fe. Y entramos al aspecto de la experiencia. ¿Qué implica esto? Lo que estoy aprendiendo de la Biblia, lo que he aprendido de las enseñanzas históricas de la iglesia, lo que he logrado comprender porque he meditado, porque he escudriñado la palabra, me está llevando a mí a tener una genuina experiencia con Cristo Jesús. Estos 4 pilares, mis hermanos, son los que te van a ayudar a mantenerte en el centro de la iglesia, que es Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Y es lo que te va a ayudar a mantenerte en la autoridad de la palabra de Dios. Podríamos usar la figura de las ruedas de un carro, ¿verdad? Son las 4 ruedas que harán que la iglesia siga avanzando por el camino correcto sin perderse, sin tomar un rumbo distinto, sino yendo realmente al encuentro con Cristo Jesús. Entonces, partiendo de todo esto, la iglesia metodista libre es, en primer lugar, ¿han oído hablar de este término? Ortodoxa. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que está de acuerdo con el cristianismo clásico. ¿Cuál es el cristianismo clásico? Ahí tenemos el ejemplo, ¿verdad? El credo apostólico o el credo de los apóstoles. ¿Por qué somos una iglesia ortodoxa? Porque como iglesia estamos de acuerdo con el cristianismo de la iglesia primitiva. Tan sencillo como eso. Con la enseñanza de los apóstoles. Por eso es que somos una iglesia ortodoxa. En segundo lugar, ¿han oído hablar del término protestante? Bueno, la iglesia metodista libre somos una iglesia protestante. ¿Por qué? Porque somos bien protestones, rebeldes, que a todos decimos que no.
No se trata de eso. Protestante en el sentido de que entendemos que la salvación es por gracia. Y la salvación, como es por gracia, la única manera de recibirla es por medio de la fe. Por eso es que somos una iglesia protestante. ¿Ya vas entendiendo cuál es el giro de la iglesia metodista libre? Somos una iglesia ortodoxa, ¿por qué? Porque estamos de acuerdo con el cristianismo de los apóstoles. Somos una iglesia protestante porque creemos que la salvación es por gracia y se recibe por medio de la fe. Pero también somos una iglesia evangélica. Con el término evangélica entendemos que la Biblia es la palabra de Dios y conduce a una nueva vida mediante una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Por eso es que somos una iglesia evangélica. Aceptamos el hecho de que la Biblia es la palabra de Dios. Pero también somos una iglesia de santidad. Porque como iglesia se capacita al creyente, fíjense bien, se capacita al creyente, se le enseña al creyente, se le motiva al creyente a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y mente. Pero también se le enseña al creyente a amar a su prójimo como a sí mismo. Por eso es que nos reunimos, mis hermanos. Más que para cantar alabanzas, más que para escuchar un sermón, a través de la alabanza, a través del mensaje, a través de los estudios bíblicos o las reuniones que tenemos en hogares o tenemos aquí en el templo, buscamos la manera de ayudar a los creyentes a que amen a Dios con todo su corazón, pero también ayudar a los creyentes a que aprendan a amar a su prójimo como a ellos mismos. Y le prepara para un mayor crecimiento en la gracia. Por eso es que somos una iglesia de santidad. Salud. Gracias. Juan Wesley decía esto: ¿es tu corazón recto como el mío? Yo no hago más preguntas, decía Juan Wesley. ¿Amas y sirves a Dios? Es suficiente. Te doy la mano derecha de compañerismo. Aquí no se mete con el tema de si creyeron o no en el don de lengua, si creyeron o no en el bautismo del Espíritu Santo, si creyeron o no en el tema de si se bautizaban en qué nombre, si en el Dios Padre, los hijos del Espíritu Santo o solamente en el nombre de Jesucristo. Aquí no entra el tema de si danzaban o no danzaban, no entra el tema de nada de eso. Juan Wesley simple y sencillamente decía: tu corazón es recto como el mío. ¿Ya fuiste salvo? ¿Entregaste tu corazón a Cristo? O sea, para mí eso es suficiente. O sea, te doy la mano derecha del compañerismo. Lo demás, como decía aquel personaje de la época de oro mexicano, lo demás no tiene la menor importancia. ¿Se dan cuenta cómo a veces es el ser humano el que pone esas barreras? Pero como iglesia, hermanos, para nosotros lo importante debe ser el tener compañerismo los unos a los otros y poder motivarnos a crecer en amar a Dios y en amar al prójimo.
Ahí debemos centrarnos. Entonces, aquí encontramos lo que es la declaración de la misión de la Iglesia Metodista Libre. La misión de la Iglesia Metodista Libre es hacer conocer a la gente en todas partes el llamado de Dios a la integridad por medio del perdón y santidad en Jesucristo. En todas partes, llevar ese mensaje. Que pueden ser salvos, pueden vivir en santidad por medio de Cristo Jesús. Y la segunda etapa es invitarles a entrar en la membresía, o sea, ser parte de la iglesia y preparar para el ministerio, que es lo que estamos haciendo ahora. A todo aquel que responda por la fe. Imagínate qué maravilloso que cada persona que llega a la iglesia tiene la misma oportunidad de poder llegar de una vida de pecado a una vida de salvación, y no solamente de salvación, sino seguir creciendo en la fe y en la gracia, hasta llegar a ser una persona que ama y sirve a Dios con todo su corazón. Entonces, vamos a parar aquí esta noche. Próximo lunes, con la ayuda del Señor, vamos a ver la otra parte de esta enseñanza de introducción. Ya se dieron cuenta, ya se percataron que hay infinidad de temas que vamos a ir tratando. Desde el tema de la Biblia, la autoridad de la Biblia, cómo es que Jesucristo es Dios y es hombre, cómo es que Él viene a salvarnos, cómo es que obra la obra de salvación, el tema del Espíritu Santo, el tema del bautismo. O sea, hay infinidad de temas que vamos a seguir tratando, hermanos. Entonces, hay mucho que podemos ir aprendiendo poco a poco. Por lo pronto ya saben lo que es la Iglesia Metodista Libre y por qué. Somos una iglesia ortodoxa, protestante, evangélica y de santidad. Y ahora ya conocen lo que es el cuadrilátero de Weller, los cuatro pilares que nos ayudan a mantenernos en el centro, que es Cristo Jesús, y no salirnos de ahí. Porque salirse de ahí, hermanos, es muy fácil, más fácil de lo que crees. Por eso es que hay infinidad de religiones y sectas. En algún momento se salieron del tema central de que Jesucristo es el Hijo de Dios, al punto de que hasta ahora niegan que Cristo es Dios. Imagínate nada más lo fácil que es salirnos de esta parte. Muy bien, vamos a parar aquí entonces.